Hola. Bueno, yo voy a contar una breve historia porque no se presentará a nadie sin contar algo así un poco más largo. Yo tengo una abuela, o tenía una abuela, que nació en 1912 en Chantada, en la Ribera Sacra. Y yo tuve la suerte de poder sacarle muchas recetas, muchas historias, sobre todo muchas emociones. Pero lo que nunca pude sacar, ella que nació en una zona rural con 8 hermanos, fueron muchas de las pequeñas cosas que hacían en la casa, en el pazo, o casi pazo donde vivían, y esas pequeñas, digamos, trabajos tan artesanos que se están perdiendo. Hace unos años empecé a obsesionarme con aprender a hacer cosas manuales, y más bien ahora de las sofás o cosas así, que dices, si nos vamos todos a un apocalipsis, nadie sabe hacer nada. Entonces empecé a buscar y pensé que iba a ser mucho más complicado encontrar ese tipo de profesiones. Pensé que iba a ser textos gigantes y encontré un pequeño canal de YouTube, que es el único al cual estoy suscrito, que es de unas personas que creo que deberían ser más relevantes y deberían ser obligado, visionado de todos sus documentales en la educación primaria. Y esa persona tenemos la suerte de tenerla hoy aquí, y es Eugenio Monesma. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización por haber contado conmigo y con los oficios perdidos. Bueno, voy a empezar presentando... A ver si sale algo. Mira, no sale. Ahora. Vale. Uy, se me hará sed, ¿eh? Bueno, tenemos también sidra por ahí. Bien, el tema es ahora no puedo hablar. Los oficios tradicionales y la alimentación. Un poco sobre mí, 70 años tengo, productor y director de cine etnográfico. Fundé en el año 90 la empresa Pirene de producción de televisión. Ya llevaba 12 años a la espalda realizando documentales, pero en aquel formato de Super 8 y 16 milímetros. Y a lo largo de esos 40 años, pues llevo ya unos 3.200 documentales, generalmente oficios perdidos, fiestas tradicionales. He recogido también, como parte también de nuestra cultura etnográfica, las recetas y la gastronomía popular, temas de construcción tradicional, instrumentos musicales, indumentaria, juegos, historia, etcétera, etcétera. En este momento, pues, perdón, el queso, es el archivo más grande que hay en España de audiovisuales sobre temas de etnografía y cultura tradicional. Bien. Entonces, aquí pongo este pequeño reportaje. ¿Lleva voz? Son viejos oficios, tornero, el corcho, los piñoneros, la resina, la miel de palma o guarapo ahí en la isla de La Gomera, las castañas en las tierras de León y Galicia, el tabaco, toneleros, las tinas, los hornos de hacer aceite de enebro para curación de los animales, todo lo que es relacionado con la siega, la trilla, el cereal, el espliego, la destilación del espliego para obtener las esencias, el arado con bueyes, el riego con calabazo en la isla de Lanzarote, el cultivo de la jeria de los vinos, las cerezas en muchísimos sitios de España, el cultivo del azafrán, cultivo de secado, todo el proceso del cultivo del cáñamo para extraer las fibras a partir de la semilla, proceso y elaboración, el lino también, los cordeleros. Y no debemos dejar en el olvido los oficios relacionados con la obtención de las materias primas para la elaboración de los alimentos y la preparación de los productos alimenticios. El chocolate hemos visto, los caramelos, los fideos, las antiguas fideleras que iban por los pueblos a hacer fideos y macarrones, el gofio en la isla de Fuerteventura, la preparación del gofio, la preparación del queso ahí en la isla también de Fuerteventura, los vinos. Esto es el vino de tea en la isla de La Palma, el secado de los higos aquí en la zona del río Cinca en Fraga, el café también en Agaete, en Gran Canaria.
Esto es el tema del hielo, lo veremos luego también, me extenderé un poco más en ello. El almacenamiento del hielo para conservación de los alimentos, el aceite, la molturación del aceite y la obtención en prensas de viga, el ordeño para elaboración de queso, el anís, la obtención del anís clandestinamente, porque en algunos sitios era clandestino, el azúcar de caña, quemando el cañaveral en la zona de Mijas, que se extraía el azúcar de caña, y el pan, hemos grabado en numerosas panaderías tradicionales en distintos puntos de España. Bien. Vale. Entonces, vale. Voy a pasar unas cuantas páginas relacionadas con los cultivos, las bebidas, productos animales, productos de la caza y de la pesca, la transformación de esos productos, la gastronomía pastoril, que es muy importante y he trabajado mucho sobre ella también porque las transhumancias con los propios pastores me han permitido conocer mucho esas formas de alimentarse, complementos de la alimentación y las fiestas y la alimentación. Bien, hemos visto los piñoneros, los llaman las ardillas humanas, subían a los árboles, ahora ya he visto que lo hacen todo ya más mecanizado, moviendo los pinos y dejando caer las piñas, ¿no? Pero antiguamente, hasta esto lo grabé yo en el año 92, subían con unas perchas hacia arriba, hacia las piñas, y ahí es donde tiraban las piñas. Luego las señoras las rompían las piñas para extraer el piñón con su caparazón y luego, por supuesto, partirlo para obtener los piñones. En los comentarios de la gente, cuando ven este documental en YouTube, coinciden la mayoría en que entienden por qué es tan caro el piñón. Sí. Las alcaparras es un tema. Ayer probamos una salsa de alcaparras con los espárragos. Bueno, pues allí en un pueblo al lado de Huesca, en la parte del río Cinca, hay matas que las conservan, que crecen espontáneamente, en las que hay alcaparras y las táparas. Las táparas vemos que son esas otras productos, eso lo embotan con agua con sal y lo conservan. Ahora hay un chico joven que está produciendo las alcaparras, el tema de las castañas, desde recogerlas en el monte, tostarlas, asarlas para quitarle la cáscara, debajo está el fuego y ahí la selección de las castañas para hacer para utilizarla de diferentes formas. Los higos secos también es curioso porque aquí en esta zona de Fraga, en la Primera Guerra Mundial, se fomentó muchísimo el cultivo de las higueras para sacar los higos, luego de secarlos y mandarlos, porque era un alimento que tenía muchísima proteína, era muy alimenticio y se conservaba muy bien. Y entonces exportaron muchísimos higos secos a Francia. Reconstruimos todo, lógicamente no lo hacen así, pero lo reconstruimos todo con los cañizos, tal como... Porque en muchos de los documentales lo que hemos recurrido es a la memoria popular. Es decir, esto se hacía así, la voluntad de la gente pues dice, espérate que te lo vamos a montar todo tal como lo hacíamos hace 20 o 30 años. Y este es el resultado final. El pimentón de la Vera, que se sigue produciendo, por supuesto, se tuesta con el calor por debajo de lo que es dijéramos, la casa, la masía, y luego ya se muele en un molino movido por agua, molino de piedra. El membrillo, en Aragón es muy típico el hacer la carne de membrillo, es uno de los dulces más típicos de los pueblos en el invierno. Luego, la miel de palma, fue muy curioso porque es un oficio muy arriesgado, lo vemos como sube arriba de la palma, le corta el cogollo de la parte de arriba y de ahí es de donde se extrae lo que es el guarapo, que es una especie de miel densa que luego se licúa, cociéndola y demás, y es la miel de palma. Luego, por ejemplo, el aceite, hemos grabado en muchísimos sitios distintas formas de recolección de las olivas, molturación en prensa de viga, etc. El tema de la micología también lo hemos documentado en bastantes pueblos. No había mucha tradición en nuestra parte pirenaica de Aragón, concretamente, pero la cultura catalana de la micología, de los bolets y demás, se fue extendiendo y fue enseñando a las gentes de los lugares de la montaña a seleccionar e identificar muchas de las setas comestibles.
La más tradicional, por lo menos en nuestra tierra, son las trufas, que precisamente ahora se está fomentando muchísimo en la provincia de Huesca y en la de Teruel, se está fomentando mucho el cultivo de la trufa, el micorrizado de las carrascas. El regalí de palo, que también, o sea, son cosas sencillas, pero que esto actualmente muchos de los niños no conocen que esas raíces las cogíamos como un dulce, ¿no? Entonces hemos tratado de recoger esto. La manzanilla, hay en algún sitio, en un pueblito de Huesca, que todavía vemos ahí qué campo de manzanilla más extenso, se sigue cultivando la manzanilla porque ha sido siempre muy tradicional, la manzanilla de Montmesa, que se llama. Bien, pasamos ahora a los cultivos. Cultivos, por supuesto, el del azafrán. Se ha perdido muchos terrenos de cultivo, pero ahora hay zonas que las están recuperando también en zonas ya prepirenaicas. Esto es en la parte de Monreal del Campo, en Teruel, en todas esas esplanadas, Monreal del Campo, Villarquemado, etcétera, y es el cultivo del azafrán que en el mes de octubre, para el Pilar, es cuando se recogen las flores, se extraen las virines y luego se tuestan, etcétera, etcétera. Las leguminosas, el cultivo de judías, faves, etcétera, y es curioso porque en el Pirineo, en el pueblo de Hecho concretamente, las judías las enristran, las cuelgan en la falsa de la casa para que se sequen y luego para la Navidad son un producto exquisito cuando se vuelven a hidratar porque contienen todo su sabor. Es una tradición que la hemos recogido también. El tema del cultivo de los cereales, por supuesto, pues muchísimo, desde la siembra, las diferentes técnicas de recolección, el trillado y, por supuesto, ya la elaboración de los diferentes tipos de panes de fiesta, los bollos, etcétera. El gofio en las Islas Canarias, en Fuerteventura, ya que es el alimento prácticamente cerealístico más importante. Ahí recogimos todo el proceso del cultivo y diferentes tipos de elaboraciones. Los ajos, el cultivo de los ajos también, ese es un producto muy nuestro, ¿no? Como los chilis de ahí de México, ¿no? Pues este también tiene sus buenos sabores. El café lo recogimos todo el proceso en la isla de Gran Canaria, en el Valle de Agaete, de tostarlo. Recuerdo que cuando estábamos ahí en la casa donde nos hacían el café, el olor que llegaba cuando empezaba a tostar y después nos lo preparaba la señora esta. La caña de azúcar, como he comentado antes, todavía se conservaba, ahora no lo sé todavía si en Mijas siguen haciéndolo todavía este cultivo, que se quema el cañaveral y luego ya pues, se produce todo el proceso de molturación de la caña para extraer la melaza y luego hervirla y proceder a la extracción de la miel de caña y el azúcar de caña y el azúcar ya refinado. El secado de los orejones y los tomates, una forma de conservación que todavía se conserva muy bien en la zona del Cinca, porque allí hay mucha producción de fruta y entonces es el almacenamiento con los tomates con sal, darles la vuelta, tenerlos así pues, algunas noches a la intemperie y durante el día al sol. Bien. El cardo es típico ahí en Aragón, se cultiva, pues se hacen unas terrazas, como vemos ahí, se aterrazan con tierra, con montones de tierra, ahora ya utilizan sacos de abono y demás, pero lo tradicional ha sido siempre aterrazarlos y entonces se queda todo el cardo por dentro blanco, que es como interesa para la cocina. Tema de bebidas, también hemos recogido muchísimas. Aquí, por ejemplo, el vino hemos recogido en distintos lugares, desde la isla de La Palma, por toda España prácticamente hemos recogido diferentes formas de elaboración del vino, cultivo del viñedo y elaboración del vino. El tema del mostillo, por ejemplo, es muy curioso porque es un producto del primer mosto. El mosto que sale del vino, pues se elabora un dulce con pues, algo de harina, algunos melocotón, naranja, etcétera, y luego pues anises, etcétera. Y es un postre exquisito que los niños disfrutaban muchísimo cuando en la época de la vendimia. También se hacía mostillo con la miel. El tema del anís, la producción del orujo, aguardiente, el anís con el serpentín y algunos, que esto ya va por zonas, los ingredientes que le ponen al vino picao
o a la brisa después de haberla pisado. El pacharán, muy típico de aquí del norte, ¿no? Con las endrinas, que además la sorpresa fue que siempre decían, se dice la tradición, que tienen que tener una primera helada, o sea que hay que coger las endrinas después de que se han helado. Entonces un día cogiendo yo endrinas, o sea, paseando por la montaña, que era a final de octubre, noviembre, veo a uno que estaba cogiendo las endrinas y le digo, hombre, pero no hay que esperar a que caiga una helada, y me explico, dice, ¿para qué están los congeladores? Efectivamente, entonces se pasa como el pulpo, ¿no? Que lo ponen, lo congelan y entonces se rompe mejor la fibra. Luego en la isla de Menorca, que también hice algunos documentales sobre tradiciones, uno de ellos fue precisamente la elaboración de la ginebra, el famoso gin sorigué, que nos contaban que precisamente tienen que traer las enebrinas, las tienen que traer de países del este porque aquí es muy difícil cogerlas porque pinchan, los enebros pinchan mucho. La cerveza, esto lo hicimos en la zaragozana, bueno, lo del cultivo del lúpulo lo hicimos en León, y luego todo el proceso tradicional lo hicimos ahí en Cervezas La Zaragozana en Zaragoza. La sidra la hicimos, grabamos todo el proceso tradicional en Lesaca, que también nos contaron que la chalaparta, ¿no? Tuander, sí, que tiene su origen, la música de la chalaparta, del machacao de las manzanas, ¿no? Productos animales, por supuesto, los animales han sido una parte de la alimentación muy importante. Ahí vemos los colmenares, diferentes tipos de colmenares por toda España. En este caso es en un monasterio, en un pueblo de Burgos. Luego de extraer la miel prensando, salen lo que serían las bolas o cerones, de las que luego se extrae lo que es las panes de cera para hacer las velas. El pavo, todo el proceso de la cría del pavo también, que es pero prácticamente está muy desaparecida la cría del pavo en nuestra tierra de Aragón, concretamente. El queso lo hemos grabado en muchísimos sitios. Esto es, por ejemplo, el queso en la Sierra de Gredos. La ventaja que hemos tenido siempre, que he tenido, es compartir el tiempo y los días, 2 o 3 días, con los pastores, con los ganaderos, con los trashumantes, etc. Y este producto y esa, dijéramos, fórmula de compartir la vida con ellos es cuando más información te da a nivel etnográfico, claro. Este es, por ejemplo, en Lescure, en Francia, que sube a la montaña, al Pirineo, desde el pueblo de Lescure sube al Pirineo francés, y ahí sube con su rebaño de ovejas y, curiosamente, se sube media docena de tocinillos pequeños que los tiene por el monte y los engorda con el suero que cada día va sacando después de hacer la leche. Y es curioso porque están desparramados por el monte y tocan el caldero, golpea y ya vienen corriendo todos a buscar el suero, y luego lo elabora ya en su casa. La mantequilla con la nata de la leche que se iba guardando, esto lo grabamos en el Pirineo, concretamente en San Juan de Plán, donde he hecho muchísimos documentales. Allí, afortunadamente, estas mujeres, hablábamos ayer, que las mujeres en los pueblos tienen muchísima iniciativa, y es cierto, aquí en San Juan de Plán, todos los documentales que he grabado han sido gracias precisamente a la iniciativa de las mujeres. En este caso, pues la elaboración de la mantequilla la vemos allí, los caracoles, diferentes formas de cocinar los caracoles, y esta es una de ellas, a la yauna, que dicen. Bien, productos de la caza y de la pesca. La pesca tradicional en los ríos pirenaicos, ahora todas estas técnicas están prohibidas, el tresmayo, la uñeta, etcétera. Las truchas era el alimento fresco que tenían en cada casa. En el momento que llegaban invitados era muy fácil, y además eran ecologistas, porque en este sentido trataban de no coger las piezas pequeñas, porque esas serían grandes al año que viene. Entonces, cuando venía un invitado, bajaban al río, cogían 2 truchas y ya tenían una cena preparada para el invitado. O sea, esto ha sido muy tradicional. Y bueno, pesca en el mar hemos hecho muchísimo, en la isla de Fuerteventura, en La Palma. Luego el secado de las jareas, el secado del pescado al sol y con sal. Pero el más importante ha sido el secado del congrio, que la señora Carmen ya murió hace unos años. Todavía siguen funcionando el secadero de congrio de Musía. Y era muy curioso porque el congrio era el reporte que tenían los cordereros de Calatayud cuando llevaban las cuerdas y maromas a la Costa da Morte, y entonces volvían como reporte con el bacalao. Por eso en la zona de Calatayud
es muy típico el congrio, garbanzos con congrio, etc. Bien, el marisqueo por la noche, esto fue en la isla también de Fuerteventura, para extraer pues, almejas, etc. Los perceberos, un trabajo dificilísimo, muy arriesgado, que también para nosotros fue arriesgado porque íbamos dos barcas con 2 cámaras y la verdad que sufríamos mucho de ver que casi nos podíamos caer al mar, ¿no? La caza tradicional, ahí lo vemos haciendo los cartuchos, vemos la caza con hurón, la caza de las tordas de paso. Claro, todas estas técnicas están prohibidas. También grabamos las palomeras de chalar, eso fue también una experiencia muy bonita. Creo que siguen también haciendo la caza de las palomas a su paso. Transformación de los productos, pues los fideos, esto era un recurso de las familias pobres, en la época del extraperlo, que iban con la maquineta por las casas, les daban el grano que tenían ya molido, la harina, y ellas hacían escaldando la harina y hacían pues esos fideos, macarrones, etcétera. Panes y tortas, hemos grabado en muchos sitios, en Fuerteventura, en San Juan de Pran, diferentes tipos de panes, tortas de arras, tortas de rituales, de procesiones, etc. Esto hemos recogido muchísimos. Las obleas en Salamanca, en un pueblo de Salamanca, los caramelos, en Caramelo Segura de Daroca tuvimos la oportunidad con el señor Segura de que nos hicieran todos aquellos caramelos con aquellos moldes y las técnicas que él utilizaba. Ahora ya está, por supuesto, todo modernizado, lógicamente. Turrones, por supuesto, el guirlache, los mazapán, etc. El chocolate, aquí tuvimos la oportunidad de recuperar en un antiguo monasterio, porque este era el nieto del que hacía el chocolate para los monjes y tenían todas las herramientas, y entonces nos hizo todo el proceso de elaboración del chocolate por el sistema tradicional. La Roca de los Pirineos, a quien precisamente la voy a grabar en Valcarlos, también, que ya veis que es un cono y se va echando con mucho, la mezcla lleva muchísimo ron, y se va echando y se va cociendo. La repostería monacal también hemos recogido bastantes recetas, pero las monjas no quieren decir los secretos de esas recetas. La gastronomía pastoril, esto sí ha sido una experiencia. Esto es el Starlus que tenían en la montaña, que decían ellos. Esto se machaca, pues el sebo con la ensundia, con ajo, perejil, todo eso se machaca y se hacen unas bolas, y estas son las bolas de sebo que se llevaban los pastores, la llevaban en la mochila, hervían agua, cogían 2 o 3 trocetes, como si fueran Starlus, lo echaban en el agua hirviendo y luego le echaban el pan y salían unas sopas de pan exquisitas. Ya digo, sebo, ensundia, ajo y perejil. Eran las bolas de sebo, ahí los vemos comiendo, que disfrutamos un montón pudiendo probar ese guiso, ¿no? Luego, los guisos pastoriles son muchísimos, calderetas, en todos los sitios donde hemos ido a grabar, la construcción de un tejado de carchones, los hornos de pez, etc. En todos los sitios hemos acabado degustando una caldereta. El salón, es decir, una vez que se había matado una oveja, ya vieja, pues lo que hacían era quitarle todos los huesos, dejarla lo que es la carne, se enrollaba bien con sal y se colgaba al exterior, y luego se obtenía esta pieza, que es el salón, que se llama, que se podía hacer a la brasa, guisado, etc. Las tortas de pastor, estas eran tortas sin levadura, simplemente harina y agua, luego esto se cocía, la cocían encima de unos sarmientos y luego pues las comían pues con algún tipo de carnes. Complementos de la alimentación. Vale. ¡Epa! Ahí, sí. Oh, sí, sí. Gracias. Sí, pues la emoción me lleva. Bien, las salinas, hemos visto las salinas de Añana, Casagabander, pues yo en el año 92 tuve la oportunidad, ya era en un momento crítico, ¿verdad?, que estaba ya desapareciendo, pero luego hubo un proyecto que las recuperaron. Bueno, estas son las de Naval, en Huesca, que ahora las han convertido también en un centro de ocio donde la gente se va a bañar, aparte de recoger la sal, por supuesto, en las eras, pero lo que son las balsas las emplean para ocio.
Luego recogimos el tema del hielo. Esto era importantísimo porque se había perdido, solamente quedaba algo de memoria oral de algunos abuelos y tal, y entonces en las Amezcuas, por Tierra Estella, grabamos lo que eran los pozos de hielo, es decir, los pozos naturales donde se echaba capa de nieve y se apelmazaba hasta que el volumen de 40 centímetros quedaba en los 25, luego se echaban capas de lechos y otra capa más de nieve apelmazada, y luego se extraía y salía así en pequeños bloques, que luego lo filmamos también, cómo se hacían los helados, cómo se almacenaba la carne con el hielo, etc. Y este era en un pozo en Zaragoza, en un castillo. Aquí hicimos lo que era el empozado. Pozos de hielo se están descubriendo ahora muchísimos y se están recuperando por muchos pueblos de España. Entonces se forraba con caña porque la cámara del vacío de dentro de la caña pues, permitía aislarlo de la roca. Entonces ahí lo mismo, el mismo proceso, se echaba nieve, 40 centímetros, se apelmazaba bien con unos mazos y luego ya se echaba una capa de paja otra vez y así hasta llenar el pozo. Medicina popular y plantas medicinales es muy interesante porque lo hemos recogido por muchísimos lugares de España. Ha sido un tema que me ha interesado mucho, lo que eran las plantas medicinales. Y luego las fiestas y la alimentación. Hay muchas fiestas que tienen los alimentos como eje central de la fiesta. Este es el caso, por ejemplo, de la fiesta de las chiretas. La chireta es un producto muy típico de la zona de Sobrarbe y Ribagorza en la provincia de Huesca, que es arroz con liviano, todo tripa, etcétera, y se envuelve con el intestino, luego se hierve, etcétera, y se puede comer pues, rebozada en huevo, etcétera. Tema del aceite, se hacen fiestas del aceite ahora en muchos sitios donde la gente conoce, han recuperado las antiguas almazaras y entonces hacen un día el proceso completo de la obtención del aceite. Por ejemplo, fiesta del pan, se hacen también en varios sitios de España. La matacía, esto es, dijéramos, la fiesta ya por excelencia tradicional de todas las familias, que ahora ya se ha convertido en fiestas populares en algunas zonas, siempre con la salvedad de que no pueden, por ley ahora, no pueden matar el cerdo como lo mataban antes en público, tiene que ser en un sitio cerrado, y luego sacarlo al público ya para los demás procesos de obtención de los chorizos, morcillas, longanizas, etc. Bien, pues ahora llevo ya 23 años en Canal Cocina. ¿Sabes qué se cuece en los fogones? El auténtico sabor del campo y la huerta. El aroma a deliciosa tradición. Recetas que permanecen. Recuerdos que se reavivan. Sigue descubriendo la riqueza gastronómica de nuestro país. Los fogones tradicionales, nueva temporada. De lunes a viernes en Canal Cocina. La comida nos une. Vale, pues este es un programa que, dado que estaba recogiendo las tradiciones por toda España, pues lógicamente una de las tradiciones era precisamente la gastronomía. Entonces hace 23 años, además fue cuando nació Canal Cocina, yo ya llevaba algunos documentales hechos de fogones, concretamente uno que voy a ir a grabar ahora, que en Covarrubias. Entonces, esos documentales empecé a hacer una serie que eran fogones tradicionales y Canal Cocina se interesó por ello y me los compró, y a partir de entonces pues llevo alrededor de unas 1.400 recetas recogidas por numerosos pueblos de España. Llevamos ya 23 temporadas interrumpidas en antena, ahora entregamos ya la 24 y la 25, y según ellos es el programa más visto de Canal Cocina. De hecho, un programa de cocina que lleve 23 años en antena no es muy normal, ¿verdad? Entonces, de allí pues, editaron el mismo Canal Cocina, el mismo canal editó un libro el año pasado de los fogones tradicionales, que me parece que va por la segunda edición, que es este, y recogiendo pues, unas 300 recetas que nos habían ido contando las gentes de los lugares. Bien, y ahora, como decía aquí el presentador, estamos en redes sociales. Me sorprende muchísimo porque esto empecé hace 2 años y 3 meses aproximadamente, lo llevan mis hijos, y en YouTube llevamos ya 890.000, llevábamos el otro día. Hoy mismo ya hemos llegado a los 900.000 seguidores, Facebook 1,5 millones, pero ahora tenemos un problema porque nos han hackeado Facebook. Sí, llevamos ya
5 días que no podemos acceder, que tenemos unos problemas enormes. Y claro, y lo que querían conseguir, parece ser, por lo que dice mi hijo, querían conseguir el 1,5 millones de seguidores que teníamos en Facebook. Luego TikTok, también 261.000, Twitter, bueno, en fin, Instagram, y estamos en las redes sociales, que para mí eso es una novedad y desconozco ese mundillo, pero eso lo llevan mis hijos, ¿no? Bien, pues esto es todo, gracias. Venga. Gracias. Gracias, Eugenio. Gracias a Qué ti. maravilla. Ya tengo futuro yo. Ya he visto yo 4 o 5 trabajitos, digo, lo mismo me dedico, ¿eh? ¿A coger alcaparras? Sí. Ah, mira que pinchan, ¿eh? Alcaparra, igual, me he visto más con los piñones, fíjate. Sí, y subirás al árbol. Sí, claro, yo me subo, yo bajo, cojo la piña, la parto, la abro, todo.